Bueno, entonces recuerden que ubicar el modelo en el punto cero es lo que me va a permitir en Keyshots representar el plano, ¿sí? Porque a partir de esa altura de ahí hacia arriba es que va a estar ubicado el plano y esto va a permitir que se proyecten sombras como si estuviera el objeto asentado en el piso, ¿correcto? Entonces, bueno, primero eso y segundo, pues para cuando estos objetos en 3D los hagan, los desarrollen ustedes, pues asegúrense de hacer la subdivisión de los materiales por capas. ¿Listo? Aquí por lo menos particularmente en este archivo están separados por el dock del iPod y el aparatico del iPod. El iPod Classic que está aquí. ¿Listo? Y aquí está el parlante o la bocina. Bien. Entonces, bueno, estando así, simplemente yo lo que hago es guardar. Entonces voy a salir aquí de Rhinoceros y lo que voy a hacer es abrir Keyshots para hacer la importación del objeto. Listo, entonces después de que hago la importación del objeto, y recuerden que para hacer la importación entonces me voy aquí, lo puedo hacer directamente desde acá o archivo importar, cualquiera de los dos, y vengo y traigo la escena. Le digo abrir, y aquí lo único que no va a importar son las cámaras, ¿sí? No me interesa traer las cámaras de Rhino porque voy a trabajar con las cámaras que hay aquí en Keyshots. Entonces simplemente le digo importar y bueno, esperamos a que cargue la escena. Le voy a dar clic derecho aquí para centrar el modelo. Clic derecho, centrar y fijar modelo. Y ahí, entonces miren, qué era lo que les decía ahorita. Si el modelo está ubicado, o sea, su punto más bajo está ubicado en el punto cero. Un segundito, muchachos, conecto el computador. Listo, si el modelo está ubicado desde Rhino en el punto cero, como yo lo traje con las mismas coordenadas de ubicación que están desde el archivo de origen, es decir, desde Rhino, pues obviamente él me va a quedar aquí. Y estas sombritas que ustedes ven acá, que son las sombras del piso o que se generan en el piso, pues se van a generar en el límite donde está. Entonces, importante tener en cuenta eso para que las sombras de pronto no les van a salir por aquí arriba o de pronto el objeto no les vaya a quedar en el aire si es que ustedes están buscando que el objeto quede efectivamente pues en el piso, porque puede ser que lo quieran que quede en el aire, que quieren que quede en el aire de pronto para evitarse el tema de las sombras y recortarlo o alguna cosa así, aunque ya sabemos que aquí yo puedo exportar el render sin fondo también si quisiera. Entonces, bueno, ¿qué cosas vamos a ver hoy? Vamos a hacer primero un recuento de los materiales que hemos visto para ver cómo ir mapeando esos materiales. Vamos a ver la diferencia entre los materiales que yo construyo y los materiales procedurales que se generan a partir de aquí de la misma aplicación, donde básicamente ese tipo de materiales utilizan un algoritmo que son los que generan los patrones de repetición de las diferentes apariencias de acuerdo a los diferentes materiales. Y luego vamos a ver, bueno, revisando pues el uso de los diferentes tipos de mapas que hay, refiriéndome a los mapas difusos, mapas de relieve, mapas de desplazamiento, el roughness, eh, los mapas de especulares, ¿sí? Los mapas de opacidad, bueno, todos estos mapas los vamos a ver. También vamos a ver un tipo de material que son los materiales emisivos, que son los materiales que sirven para representar como si estuvieran pantallas, las pantallas encendidas. Entonces vamos a ver una técnica para resaltar este tipo de materiales también. Entonces, bueno, voy a dar 5 minuticos para que ustedes descarguen la escena
la puedan importar y bueno, digamos, llegar hasta este punto para que vayamos haciéndolo paso a paso. ¿Listo? Entonces, voy a dar, son las 12:30, las 2:30 a las 2:35, entonces arranco con la explicación. Listo, entonces ya tenemos la importación hecha. Siguiente paso que vamos a desarrollar entonces es empezar em, a modificar los materiales. En la pestaña de escena, recuerden que este panel de acá sale de acá donde dice proyecto. En la pestaña de escena van a encontrar donde dicen los sets de modelos una capa que se llama Dock iPod, y esa capa tiene a su vez las dos capas pues que me respeta trayéndolas con la misma jerarquía desde Rhino. Entonces voy a ponerle un ojito primero aquí al dock, a la bocina, para empezar a añadir materiales al iPod. Entonces bueno, aquí me voy a acercar, clic derecho, centrar y fijar modelos. Entonces bueno, aquí tengo diferentes elementos. Tengo la cara frontal, que es esta cara que está de blanco, cara posterior, que es la cara de color verde, los conectores, que son la parte, digamos, donde entran, aunque esto no se va a ver en el render, si quisiera pues generar un render de detalles, como de donde entra el plug de los audífonos o donde entran los conectores, pues sería útil darle un material. La pantalla, entonces aquí es donde vamos a aplicar el material emisivo para que se vea retroiluminado, la ruedita que es esta acá y los textos o las letras que son las indicaciones que están encima de esto. Bueno, buscando digamos un iPod Classic, ¿sí? Que es como el modelo de este que hay acá. Voy a mirar más o menos qué materiales tiene. Entonces, bueno, de aquí pueden ustedes sacar varias cosas. La primera es, por ejemplo, digamos que yo voy a hacer este que está aquí. Entonces, la primera es mirar o revisar bien los materiales. Estos iPod Classic vienen con un aluminio anodizado en la parte de arriba, que en este caso pues es un aluminio de color negro. Esto es plástico y los botones también son plásticos, ¿sí? Digamos los textos y los símbolos son plásticos. Y de una imagen como esta también pueden sacar, por ejemplo, la pantalla. Entonces pueden descargar esta imagen y cortar la pantallita para después poderla poner en el modelo, o en su defecto pues pueden buscar una imagen de la pantalla del iPod Classic, ¿sí? Que esté solita. Yo la había encontrado el otro día. Bueno, vemos que está la opción de que la puedan cortar en Photoshop o buscarla aquí, pues demorarse un ratico buscándola, ojalá en una mejor calidad pues que esta, porque esta se nota que es una fotografía de tomada digamos con un celular o algo así. Sí, miren que aquí se ve como, aunque se ve la pantalla, pues no está como bien cortada ni nada de eso, entonces hay que tratar de que primero las imágenes tengan una buena resolución y segundo, pues que estén bien, o sea, que se conciban bien. Bueno, yo por acá tenía ya una descargada, que es esta, y esta pantalla de aquí, que es como con un selector allí, y la encontré con este criterio de búsqueda, ¿sí? Pantalla de iPod Classic, por ahí debe estar si me tocó navegarla pues un ratico, pero por ahí está, en uno de estos. Como les digo, la más fácil en este caso pues sería de pronto que ustedes leen aquí tamaño grande y por ejemplo en una imagen como estas, si mire que esta está de 2000 por 2000, entonces por ejemplo copio esta imagen acá, qué sé yo, me la voy a llevar aquí a Illustrator, la traigo y luego acá lo que voy a hacer es
simplemente generar vamos a correrlo un poquitico hacia abajo. Listo, simplemente generar como la máscara de recorte aquí. Entonces selecciono los dos, control 7, después vengo aquí y le digo document setup, coloco el artboard al tamaño del objeto. Y listo, ahí tengo ya el tema de la pantalla. De pronto, venga, yo la reduzco un poquitico aquí. Y lo que voy a hacer es copiar este color ¿sí? Simplemente para colocarlo de fondo y que me genere allí un poquitico más de altura por ahí. Listo. Bueno, esa sería la manera pues de generar la pantalla y finalmente esto pues lo guardo. En este caso yo le voy a dar guardar para web y dispositivos y voy a darle JPG calidad alta 100% y luego simplemente lo que hago es guardarlo. Sería bueno que crearan una carpeta y la van a ubicar, la van a guardar en la misma ubicación del archivo. Sí, mire que aquí está doc iPod. Bueno, en este caso sería el archivo de Keyshot que todavía no lo he guardado, pero digamos que ahí. Entonces le voy a dar aquí pantalla 1 y listo, lo guardo. Ahí ya me quedó la pantallita de un buen tamaño. Entonces tengo esta y tengo esta de acá. Y tengo las dos pantallas. Vamos que en este caso va a colocar esta. Entonces, bueno, ¿cómo empiezo a poner los diferentes materiales? Entonces vamos a utilizar algunos materiales que hay aquí y otros simplemente vamos a empezar a armarlos desde cero. Entonces, por ejemplo, voy a empezar con la cara frontal. La cara frontal, por defecto, pues él trae el material, digamos, o que trae desde el rinoceros, ¿sí? Me refiero al mismo color. Entonces yo le doy doble clic, aquí pasa la pestaña de edición de material y mire que aquí tengo el difuso con blanco. Pero bueno, pues por eso se ve aquí de color blanco. Pero tengan en cuenta que el tipo de material él lo está dando preseteado como plástico. Entonces si yo abro aquí y pongo aquí metal, porque pues como les decía ahorita, cuando uno ve el iPod Classic, esto es de aluminio anodizado de color negro. Entonces en este caso voy a hacer el aluminio anodizado. Entonces, ¿cómo se hace? Pongo aquí el tipo de material en metálico y luego aquí donde dice tipo de metal en la pestaña de propiedades, entonces mire que aquí tengo el color o un metal, digamos, conocido de los que ya existen. Entonces, puedo presetearlo aquí con cualquier color. Si yo quiero cambiarle, por ejemplo, qué sé yo, a rojo, ¿sí? Entonces mire que ahí va a, va a estar pintado pues del color que yo quiera. O en su defecto, darle clic acá y aquí me van a salir diferentes materiales preseteados. Por ejemplo, oro, ¿sí? Aluminio, bronce 7030, cromo, cobre,
bueno, ahí hay varios. Entonces yo voy a utilizar aluminio. Listo, en este caso sería un aluminio blanco. Y mire que aquí me sale una pestañita que dice anodizado. Y entonces cuando yo le doy clic aquí, entonces ahí se genera como el efecto del anodizado. En este caso, si yo quisiera darle un color como tal, entonces directamente, digamos, no lo podría hacer desde acá porque estos ya son materiales preseteados. ¿Listo? Entonces el anodizado no lo puedo hacer como un material preseteado, pero tendría que hacerlo entonces desde aquí. ¿Listo? O dar la textura, digamos, del difuso acá, como tal. Entonces en este caso, bueno, tengo los materiales preseteados, que son estos que están acá, o en este caso, si lo quiero dar un color, pues entonces trabajarlo de un color determinado. Para este caso le voy a dar color, le doy clic aquí y voy a buscar un ojo no negro negro totalmente, sino un gris muy oscuro. ¿Listo? Entonces voy a subirlo por aquí un poquitico, más o menos por ahí. Yo diría que redondeando aquí 60, 60 y 60. ¿Listo? Y le doy OK. Entonces mire que ahí me da el color como el del metal. Lo segundo es que, bueno, ahí actualmente el metal está reflejando muy bien el entorno. ¿A qué me refiero con el reflejo del entorno? Bueno, si nosotros miramos el entorno, pues miren que aquí esta es la imagen que se está reflejando, entonces se ve por eso como desenfocada. Pero, ojo, me voy a abrir aquí a la librería y mira aquí donde dice medio ambiente, puedo encontrar imágenes de interiores, exteriores, estudios, ¿sí? Que estos son como luces puestas allí, o iluminación solar. En este caso voy a utilizar, por ejemplo, el interior de una de estas fotografías. Por ejemplo, la oficina. Entonces mire que si yo le doy doble clic acá, se carga el entorno, ¿sí? Y automáticamente, pues mire que el objeto está haciendo un espejo, ¿sí? Mire que está reflejando, o sea, esto es altamente reflectivo, sería un material altamente reflectivo. Mire que ahí estoy viendo el reflejo del entorno, ¿sí? Mire, en este caso esto está reflejando esta parte de acá, ¿sí? Estos detallitos que hay aquí, veanlos aquí. Bien, entonces ahí estaría reflejando el entorno, por ejemplo, vamos a dejarlo ahí para que se vea como el reflejo y cómo poder modificar ese reflejo. Entonces vuelvo al material. En este caso lo voy a modificar con esta característica que se llama roughness. El roughness lo que me permite es añadir o quitar, pues controla la cantidad de imperfecciones que tiene la superficie. Cuando esto está en cero, significa que es un metal totalmente pulido, es un espejo. Pero si yo le añado, bueno, esto va de 0 a 1, ¿no? 1 sería totalmente imperfecta la superficie, entonces mire lo que sucede. Automáticamente se vuelve opaco. Entonces, estos valores, este valor que yo ponga aquí, pues va a hacer que sea o más opaco o más reflectivo. Entonces, si yo quiero que refleje, pero que no sea muy definido en las reflexiones, puedo utilizar, por ejemplo, un valor de 0.2. ¿Sí? O incluso, esto funciona con centésimas, 0.02. ¿Sí? Entonces, mire que ahí va a estar reflejando, pero el reflejo no va a estar tan definido como está ahorita. Sí, mire que ahí 0.005, o sea, estoy hablando de milésimas y mire que ahí se genera ese tipo de imperfección. Sí, mire. Entonces, dependiendo de este valor es bien sensible, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que necesiten, pues de esa misma manera lo van a poder controlar. Sí, mire que aquí. Bueno, en el caso de este material que estoy buscando esta apariencia, pues ese material no es muy reflectivo que digamos. Entonces podría trabajarlo, por ejemplo, en un 0.2, más o menos.
y por ahí que es como bien opaco. Entonces, listo, ahí ya tengo la textura o el material, la apariencia del material de ese metal. Bueno, para la parte de atrás, entonces si quiero hacer un metal cromado, pues aquí cuál sería la idea. Primero, me voy a la capa posterior, doble clic para editar el material. Aquí, entonces, bueno, primero le voy a dar un color blanco y luego aquí donde dice plástico le voy a decir metal. ¿Listo? Entonces mire que eso es un cromo. Y ahí está cromado el objeto. Es completamente un espejo. Mire que está reflejando todo como si fuera un espejo. Entonces eso es un metal cromado. O también entonces puedo utilizar los metales de aquí, donde le digo, por ejemplo, cromo. Y pues mire que da como la misma apariencia que tenía ahorita. ¿Listo? Igual aquí también puedo añadir pues eh, el tema del roughness, las imperfecciones, y por ejemplo 0.001, pues mire que ahí le doy un poquito de desenfoque. Bueno, este sí lo voy a dejar en 0, que quiero que sea un espejo, y bueno, después de que está ahí, yo ya tengo creados el material de la parte frontal, el material de atrás, y ahora lo que voy a crear es el plástico de esta parte de acá. Entonces voy a la parte de la ruedita, doble clic, este sí está como plástico de color negro y mire que el difuso es altamente reflectivo, pero resulta que en el plástico, sí, este por ser un material de un tipo diferente al material metálico, tiene un controlador que se llama specular. ¿El specular qué hace? Pues define las reflexiones, o sea, define si las reflexiones están bien nítidas o no, u opacas. Entonces, por ejemplo, mire aquí que este objeto está reflejando, perdón un momentico, le voy a cambiar aquí la iluminación aquí está en básica, la voy a poner una más adelante en producto para que se dé más detalles. Entonces, mire, por ejemplo, aquí estoy viendo el reflejo del entorno y miren que aquí está en blanco, pero si yo cambio este a color negro, automáticamente le estoy diciendo que no quiero que refleje el entorno. Sí, mire que allá no estoy viendo el reflejo. Entonces, esto va a controlar la nitidez en las reflexiones, lo que quiere decir que si esto está al 50%, ¿sí? Por ejemplo, un gris por aquí en la mitad, más o menos, vamos a ponerle de 180 cerrado. ¿Ya? Entonces mire que esto va a tener un reflejo medio, ¿sí? Ni va a ser muy nítido, ni va a ser muy opaco. Entonces yo, por ejemplo, lo voy a dejar por ahí y también tiene la característica del roughness, ¿listo? Entonces a este le va a dar 0.001 para que se vea un poquitico, bueno, de hecho, vamos a darle 0.01 para que se vea un poquitico eh, que no refleje tanto el entorno. Listo, entonces ya tengo esta parte de acá y ahora voy a hacer un plástico blanco para los textos. Entonces simplemente le doy doble clic acá nuevamente, en este caso el plástico es de color negro, lo cambio a blanco y este sí lo voy a dejar así como viene, ¿sí? Con el especular alto y sin imperfecciones, ahí para que sea bien brillante. Bien, lo único que me queda faltando aquí son los conectores que los podemos hacer de metal. Entonces, vuelvo otra vez aquí, metal. Este vamos a hacerlo de cromados también, vamos a dejarlos. Listo. Y luego, entonces finalmente viene la pantalla. Para la pantalla, entonces yo le doy doble clic. Entonces mire, voy a utilizar un material que se llama, que está dentro de el área que se llama especial.
Un momentico, yo leo acá que me escribieron. ¿Cómo hice para cambiarlos todos al tiempo? ¿Cómo así para cambiarlos todos al tiempo? O sea, todos los grafiquitos o a qué te referís con cambiarlos todos al tiempo. Ah, ok. O sea, que todos estos queden digamos, cambiar todos estos al tiempo. Eso es lo que me estás preguntando. Ok. Bueno, Adrián me pregunta que cómo hice para cambiar todos estos objetos con el mismo material. A ver, cuando yo abro cuando importo el material, perdón, la escena desde Rhino, si yo, mire que esto está puesto en la capa, pero hay una opción que me permite, sí, mire que aquí en importación, yo le digo ahí que me abra esto, mire que acá donde dice materiales de estructura, si yo le digo acá, le doy esta opción, lo que él va a hacer es que va a adoptar las capas y a cada capa le va a asignar un material. Es decir, esta capa textos tiene el mismo material o le pone el mismo material a todo lo que esté dentro de ella. Bien, entonces este pedacito, este pedacito, este pedacito, eso, todo tiene el mismo material. ¿Listo? Entonces, si yo modifico ese material, se modifica el material que tiene todo. Pero si yo quiero que, digamos, esta pieza de aquí tenga un material diferente a todas las demás, pero que sí haga parte de esa capa. Entonces, mire, el material actualmente, venga, yo le cambio el nombre para que ustedes lo pillen. Ahí, este es un segundito, doble clic. Entonces aquí le pongo plástico blanco, por ejemplo. ¿Listo? Ese material entonces se llama plástico blanco y mire que aquí se coloca en toda la capa. ¿Sí? Mire que todo tiene el mismo material. Entonces si yo hago un cambio aquí, obviamente como es el mismo material se va a cambiar en todo. Pero si yo quisiera, por ejemplo, que esta piecita de acá tuviera un material diferente, entonces ¿qué tengo que hacer? Le digo clic derecho, voy acá donde dice material y aquí le digo desligar material. Entonces van a ver lo que va a pasar. Cuando yo le doy clic ahí, mire lo que sucede. Aquí se coloca plástico blanco número 1. O sea, esto ya es otro material. ¿Listo? Y por ser otro material, lo puedo, por ejemplo, cambiar de color. Mire que ahí solamente me está cambiando de color este. ¿Ya? Entonces, lo que tenga aplicado el mismo material va a cambiar con la edición del material. Pero también existe la posibilidad de desligar los materiales, haciendo clic derecho, buscando la opción material y luego desligar material. De esa manera lo puede generar. Si yo quiero que este vuelva a tener este material de acá, entonces ¿qué hago? Aquí en la librería de materiales aplicados, busco este y lo que hago es arrastrarlo hasta ahí y listo. Ahí ya si hago un cambio sobre el material, ya me va a cambiar en todos. ¿Listo? No sé si te queda clara la respuesta, Adrián. Listo. Bien. Entonces, bueno, seguimos acá con el tema de la pantalla. Entonces, si yo le doy doble clic aquí, entonces pasa aquí al material y el tipo de material que voy a utilizar, venga, yo cierro esto acá, tipo de material que voy a utilizar no es un plástico, sino que me voy a ir aquí a donde están los materiales, estos, like sources, no, perdón, a los especiales, los materiales especiales, y le voy a dar aquí emisivo. Entonces, el material emisivo es un material que me va a permitir hacer el efecto, generar ese efecto que tienen los LED, ¿sí? O como las luces. Es decir, el bombillito que usted ha encendido en el computador o la pantalla, digamos, de un computador o la pantalla de un celular, sí, como todos esos materiales que tienen iluminación en la parte de atrás, es decir, es un material que emite iluminación. En este caso está de color negro, pero si yo le cambio el color, pues obviamente él se va a poner de un solo fondo. Entonces, aquí de pronto no se ve mucho porque la escena está bien iluminada, pero ahorita les voy a mostrar cómo puede hacer uno el efecto de oscurecer la escena para que se vea
la característica de que es un material iluminado. Entonces, bueno, aquí en este material lo que yo voy a hacer es que donde dice color, le voy a poner una imagen, que es la imagen de la pantalla. Entonces vengo acá, le doy clic. Aquí se abre el navegador, el explorador del sistema operativo y voy a seleccionar la pantalla. Un momentico. Me metí fue donde no era. Estás acá. Listo. Véala aquí. Esta pantalla, que fue la que acabé de hacer en Illustrator, ¿no? Yo le digo abrir. Entonces, bien. Él la pone allí, pero no la, digamos, no la ha puesto como yo necesito. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tengo que modificar el mapeado. Entonces, primero, cuando yo abro un material, él por defecto tiene un mapeado de caja. ¿Qué significa un mapeado de caja? Perdón un segundito, les voy a mostrar. Si yo le digo aquí mover textura, le doy clic ahí, mire que él me va a mostrar un cubo y esta área que ustedes ven aquí que está delineada como de anaranjado es la imagen, ¿sí? Tanto así que mire que aquí me aparecen unas herramientas de desplazamiento. Esto es como una especie de gumball. Si yo la subo, mire que conforme se va subiendo esto, se va moviendo la proyección. Entonces, este plano de aquí está siendo proyectado por esta dirección, por el lateral de acá hacia acá, por arriba, por abajo, es decir, por las 6 caras que conforman un cubo. Pero si yo cambio este tipo de mapeado y no le coloco cubo, sino que le coloco plano, entonces mire que solamente va a tener este planito aquí. ¿Listo? Ahorita, ¿qué sería lo que me toca hacer? Pues adaptar o mover este planito, ¿sí? Trasladarlo y rotarlo para que coincida obviamente con la proyección de la forma que está acá. Entonces aquí yo tengo un inconveniente y es que si yo veo esta figura, un momentico me voy a cambiar de vista, por ejemplo la vista lateral derecha. Entonces mire que si yo veo la figura, perdón, la voy a colocar ortográfica para que ustedes se pillen aquí algo. Mire que la proyección se está haciendo recta, o sea, viene a 90 grados. Y esto está errado porque realmente el iPod está en ángulo. Ahora me va a pasar a la vista frontal para ver la cara de frente. Un momentico, voy a mover aquí el iPod un poquitico. Y aquí ya lo va a poder cuadrar. Entonces, mire, si yo le doy rotar, mire que ahí me sale la herramienta de rotación que me permite modificar el ángulo. ¿Listo? Entonces tendría que rotarlo, por ejemplo, hacia 90 grados. Bueno, que ahí está, es para otro lado. Digamos, aquí y luego desde la vista superior darle una rotación en este eje rojo, ¿correcto? Pero también tengo una posibilidad de, mire lo que hay acá, lo que dice aquí. Entonces, por ejemplo, yo la voy a mover hacia acá, mire lo que hay acá, posición. Cuando esto está inactivo, mire que yo doy clic y no pasa nada, pero que cuando esto está activo, ¿sí? Mire que está ahí, entonces yo más o menos busco cuál es la mitad del objeto, como por aquí, y ahí le doy clic. Entonces, en el momento en que le doy clic, un momentico que se... Listo, en el momento en que le doy clic, ahí me permite mover la textura. ¿Sí? Y mire que allá la cuadro bien. De hecho, yo lo que hago es moverla hasta que se vea enmarcada, digamos, en esa parte. Y le vuelvo y le doy otro clic para dejarla fija. ¿Sí? Mire que ya quedó fija. Entonces, ahí ya se cuadró. Mire que desde la vista lateral derecha, mire que ya quedó en el ángulo. Entonces, este elemento que se llama posición me permite tomar la dirección de la superficie y acomodar la textura allí de acuerdo a a cómo está. Listo, yo le voy a dar aquí efectivamente pues que ya la textura está en su posición. Listo, aquí en este caso estoy jugando es con el centro del modelo, me estoy refiriendo a todo el modelo 3D, o lo puedo con la parte.
¿Sí? Mire que cuando yo le digo que juegue con el centro de la parte, entonces en este caso estoy jugando con el centro de esta figura, solamente de la pantallita. ¿Por qué es bueno hacerlo con el centro de la parte? Porque si usted de pronto no fuera a renderizar un solo iPod, sino que a renderizar 10, entonces cuando usted le aplique el material a todas las pantallas, automáticamente él se va a cuadrar directamente la pantalla. Si usted lo deja en el modelo, solamente le va a quedar así, entonces le tocaría cuadrarlo en cada una de las pantallas o hacer diferentes materiales. Entonces en este caso es mejor hacerlo directamente en la... ¿Listo? Entonces voy a trasladarlo, volverlo a ubicar aquí, lo muevo un poquitico, lo vamos a mover otro poquitico desde arriba para que quede como en el centro. Eso, ahí. Y listo. Entonces ahí ya me quedó la pantalla y vuelvo otra vez aquí en la cámara a la vista isométrica, pero en perspectiva. Listo, entonces mire, ahí me quedó ya el iPod puesto. Entonces ahora, miren, cuando ustedes tengan, digamos, este tipo de detalles, por ejemplo, materiales emisivos, ustedes también pueden manipular qué tanto quiero que iluminen, o sea, qué tanto quiero que sea tan brillante, quiero que sea esa iluminación. Entonces me devuelvo aquí donde está propiedades y mira aquí donde dice intensidad, está en 1. Si yo quiero que se apague, entonces la puedo poner en 0. Mire que él automáticamente queda allí. Lo que quiere decir que si yo la pongo en 0.1, ¿sí? Le puedo cambiar como el brillo. O, pues en 1 sería el normal. Si lo pongo en 2, bueno, ya ven ustedes ahí que se me fue el 21, el número 21, mire que queda sobreiluminado, es decir, mucha más iluminación. Entonces, yo lo voy a dejar en 1, bien, así como está. Y lo que voy a hacer es oscurecer el entorno para que se vea este detalle. Entonces, mire, si lo quisiera oscurecer el entorno, me voy a la pestaña Medio Ambiente. Y acá donde dice Ajustes, abro ahí. Mire que acá hay una opción que dice Brillo. Entonces, si le bajo el brillo, por ejemplo, a 0.5, mire lo que sucede. Se oscurece, pero esto queda bien. De hecho, si lo pongo, por ejemplo, en 0.1, mire que esto es lo que queda brillando. ¿Sí? Entonces, ese detalle ya saben allí cómo puede resaltarlo. Bueno, después de eso, entonces ya tengo todo el iPod hecho. Ahora voy a pasar al dock. Entonces, clic derecho, centrar y fijar modelos. Como el iPod ya lo terminé, si quiero lo puedo bloquear para que no se vaya a mover ni nada. Entonces le doy clic derecho. Y mira, aquí dice bloquear. Si lo quiero desbloquear, pues clic derecho, desbloquear. ¿Listo? Pero esta bloqueada aquí hace que yo no pueda seleccionar, o sea, editar nada del iPod como tal. Bueno, ahora me voy a pasar aquí al dock. Bien. Entonces, bueno, para el dock tengo diferentes capas también. Tengo el cuerpo, que es este azul, los aros de los parlantes, que son estos elementos morados que hay aquí, las rejillas, que son los que van aquí encima, los conos de los parlantes, que son estos que están aquí, el centro, estas cositas de acá, los tornillos y la marca que es este de aquí que se llama Intempo. Bien. Entonces, bueno, vamos a ir por partes. Primero, me voy a ir al cuerpo del dock. Entonces voy aquí, le doy doble clic y aquí puedo tener diferentes materiales también. Entonces, por ejemplo, yo voy a utilizar un material plástico, pero esta vez, o sea, quiero que tenga apariencia de plástico, pero el difuso quiero que sea con esta capa de acá, con esta imagen. Sí, que esta sea la imagen eh, del objeto que tenga aquí. Entonces, ¿cómo hago eso? Tengo aquí donde dice difuso, hago clic, coloco la capa y la imagen ahí y le doy a abrir. Entonces mire que automáticamente la imagen se pone allí. Esa imagen obviamente, pues
es la apariencia del modelo, pero a la vez, bueno, primero, mire que aquí tiene también el mapeado de textura en caja. Es decir, que desde todos los lados, mire que se está proyectando. O sea, esta cara que está aquí está siendo proyectada por esta. Esta cara que ustedes ven acá está siendo proyectada por esta. Y esta cara de aquí arriba está siendo proyectada por esta. Si yo le pongo, por ejemplo, una cara plana, entonces mire lo que va a suceder. ¿Sí? Se pone la cara aquí y mire que el píxel que queda en la punta, aquí en todo el bordecito, automáticamente se riega hacia atrás, ¿sí? Como que se desplaza. Entonces, bueno, vuelvo otra vez aquí a cámara, vista frontal, y lo que voy a hacer es ubicarlo o trasladarlo como lo necesito. Bien, entonces simplemente lo que voy a hacer es darle un clic aquí en el centro con la posición. Bueno, que realmente tendría es que dárselo aquí para poder que coja el ángulo, ¿sí? Me refiero al ángulo que tiene acá, y después lo que hago es correrlo. Entonces, perdón un segundito, muevo esto acá, mire para que no me quede por fuera ese pedazo. Listo, ahí, y le digo ok. Entonces ahí me quedo, aquí vuelvo otra vez a la vista de perspectiva o isométrica. Ya, entonces mire que ahí esto se extiende hasta acá, esto se extiende hasta acá, bueno, así sucesivamente. Entonces ahí me quedó bien. Bueno, aquí hay otra característica con el plástico. Recuerden que si esto es de color, si el difuso es de color azul, perdón, es de este color de la imagen, yo lo puedo mezclar con un color de fondo. Por ejemplo, si le doy clic aquí, es que él me permite mezclarlo con este color y yo lo puedo cambiar al color que yo quiera. ¿Sí? Va a ser como un modo de fusión de capas, así como cuando uno en Illustrator o en Photoshop mueve, por ejemplo, esta característica aquí en la transparencia, ¿sí? Como estos modos de fusión. Entonces, bueno, aquí pues yo no lo voy a utilizar, simplemente lo voy a dejar así como viene. Listo, cierro allí. Y tengo también la característica del specular, que en este caso está en blanco. Miren que si yo muevo, aquí también se va a ver reflejado el entorno, ¿sí? Miren ustedes que ahí se están reflejando los elementos del entorno, por ejemplo la luz ahí, es la aquí arriba. Entonces, si yo esto lo pongo, por ejemplo, en un gris al 50%, ya, entonces logro esto y el roughness, pues también le aumenta las opciones allí. Por ejemplo, si yo lo coloco en 0.1, entonces mire que ahí automáticamente se vuelve opaco. Pero bueno, aparte de lo que yo quería mostrarles acá, es que estando el roughness este en 0 y este en 1, o sea, cuando tengo una superficie altamente reflectiva, yo también puedo modificar esos parámetros a través de mapas. Por ejemplo, el specular, mire que cuando yo le doy clic aquí, yo puedo ponerle un patrón de repetición que es este, que era el que estaba bajando ahorita. Entonces mire lo que va a suceder acá. Y mire que entonces él me deja unas áreas muy brillantes y otras áreas que no son brillantes. Entonces lo puedo modificar desde ese punto de vista. Si yo le doy clic acá y quiero hacerlo más pequeño, ojo, no lo puedo mover ahí porque este está enganchado con la capa difusa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Parado en la capa especular, ¿sí? Voy a bajar y mire que aquí donde dice sincronizar, lo va a quitar esto, o sea que lo desincronice para que quede independiente. Y ya muevo aquí, lo pongo más pequeñito, más grande, según lo que quiera. ¿Listo? Entonces mire, por ejemplo, ahí lo que sucede. ¿Sí? Habrán unas áreas
las que son en negro, que son opacas, y las que son en blanco son altamente reflectivas. O en su defecto, también puedo hacerlo con este tema del roughness. Entonces, por ejemplo, este lo voy a copiar acá y miren entonces lo que va a hacer, lo voy a quitar de acá. Aquí en este caso se traduce como unas áreas que tienen imperfecciones y otras que no. ¿Listo? Si quiero modificar este, entonces le doy doble clic y lo mismo, desincronizo para que se afecte solamente esa capa y lo reduzco. Entonces mire cómo me va a quedar ahí. ¿Listo? Eso es una, digamos, una característica que tiene el material. Ahora, ese mismo material o esa misma textura más bien, póngale cuidado cómo lo va a hacer. Bueno, ahí con esa flechita, si después de que yo le doy doble clic con esta flechita me devuelvo a las propiedades del material completo. En este caso, si le doy doble clic acá, serían las propiedades de ese mapa específico. Mire que en el momento en que yo le coloco una imagen acá, automáticamente este valor de aquí deja de funcionar, siendo la representación de 0 y 1, 0 como el color blanco y 1 como el color negro. ¿Listo? Lo que quiere decir que escalas de grises estarán obviamente en las mitades, en la mitad entre esos dos límites, entre 0 y 1 o entre blanco y negro. Y lo otro es lo mismo aquí, cuando yo le coloco un material aquí o un mapa aquí, esta parte de acá automáticamente deja de funcionar. Listo, si este mismo mapa de acá, el roughness, yo por ejemplo lo voy a, perdón un momentico, voy a copiar estos mismos valores que hay acá, vamos a dejarlo en 100. Listo, ahí en 100 y me devuelvo y voy a buscar por ejemplo aquí en el relieve ese mismo mapa. Listo, entonces mire, el relieve recuerden que trabaja también con mapas en blanco y negro, haciendo que el negro sea un bajo relieve y el blanco un alto relieve. Entonces aquí donde dice bump, si yo le digo no lo sincronice y le coloco acá 100 milímetros, mire que él va a coincidir con el roughness. Entonces se van a ver las partes que están levantadas se van a ver opacas. Además de verse levantadas, se van a ver opacas. Y las que están por el fondo se van a ver brillantes. Entonces mire cómo va quedando, cómo se va cargando allí. Bien, listo. Por supuesto yo con esto también puedo hacer lo siguiente. Por ejemplo, si quisiera que esto tuviera, que estos elementos de aquí, venga un momentico, yo quito este difuso y vamos a ir al difuso y vamos a ponerlo de color negro. Bien, entonces póngale cuidado a lo que voy a hacer acá. En los labels, lo que voy a hacer es agregar. Claro que es que aquí no me deja. Bueno, simplemente lo voy a hacer para mostrar. ¿Se acuerdan la clase pasada que a través de los labels yo podía agregar los logos de los audífonos? ¿Sí? Que yo coloqué el logo de Beats, el redondito en los altavoces y el logo grandotote en la diadema y proyectado allí a través de los labels. En este caso yo, por ejemplo, puedo añadir un label con un patrón de repetición con este. Bien, entonces él queda así, pero mire que el label también tiene aquí sus mapas diferentes. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que el tipo de label no sea difuso, sino que sea un metal. Entonces, mire que es altamente reflectivo. Y en la opacidad voy a añadirle este mismo. Entonces, simplemente lo que hago es copiarlo acá. Entonces, mire que solamente me va a dejar esta parte de aquí, como si fuera un metal. ¿Listo? Profe, una pregunta. Dime.
Cuando usted copia esos labels, usted solamente arrastra el del Para color copiarlo de aquí a acá, Sí, sí, lo que hago es arrastrarlo con Alt presionado. ok, ok, ¿Listo? dale. Arrastrarlo Sí, con Alt dale, pues. presionado. Bien. Entonces, venga un momentico, yo le quito aquí, por ejemplo, la textura de relieve y este que se llama, este roughness también. Entonces, mire cómo queda allí. Bueno, este bump no me gustó del todo. Pero bueno, mire que por ejemplo ahí yo puedo decir que todo esto es el label. Y acá, como tengo la opacidad, sí, en blanco y negro también, entonces yo le puedo cambiar el color que quiera. Por ejemplo, venga, yo activo aquí el difuso y mire que ahí me va a quedar fondo del difuso con esta parte de aquí como metálica. Le puedo cambiar el color al color que yo quiera, ¿no? Obviamente aquí en esta capa, por ejemplo, azul. ¿Ya? Entonces, eso también me permite hacer los labels, esta parte. Vamos a ver si aquí me permite. eh, bueno, por ejemplo, ahí vamos a dejarlo de este tamaño, así, para que no se vean todo el objeto, sino nomás en esa parte. ¿Listo? Y aquí también puedo aumentar el color, o sea, aumentar el brillo y el contraste. En este caso, como es una imagen blanco y negro, pues obviamente le está afectando más. Entonces ahí estoy garantizando, porque realmente esa imagen que yo bajé no era blanca blanca, sino que era como de color cremita. Entonces, bueno, lo voy a dejar ahí. Vamos a ubicarlo bien, aquí en el centro. Ah, bueno, de hecho ahí está centrada. ¿Sí? Miren que ahí se ve que está centrada. ¿Listo? Entonces, bueno, lo voy a dejar así. Entonces, bueno, ya ustedes saben que eh, cómo manejar pues el tema de los labels y todo eso. Bueno, lo otro que puedo hacer, que sí puedo hacer es, por ejemplo, en este patrón de acá, ojo, le voy a quitar este y voy a utilizar un, una fibra de carbono. ¿Sí? Esta imagencita de fibra de carbono que está acá. Y venga, yo le quito el relieve, esta de aquí, vamos a ponerla más pequeñita, por ejemplo de 20 milímetros. Un poquito más grande. Exacto. Ahí. Y luego acá lo voy a mezclar con el color negro. Con un gris muy oscuro. Ahí. Altamente reflectivo y sin... Bueno, vamos a ponerle aquí un poquitico de opacidad. Listo, ahí. Entonces, bueno, ahí queda el... obviamente se está viendo también de este lado. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí queda el tema ahí. Entonces, listo, ya saben cómo manejar, digamos, estos elementos. Entonces, ojo, que uno son las texturas del material y otros son los labels, que los labels también tienen de manera independiente, digamos, esta parte de acá. De hecho, este es el único que está, estos dos son los únicos que están funcionando, te lo voy a quitar este de acá. ¿Listo? Bien. Bueno, entonces seguimos acá con este. Ya tengo el cuerpo del dock. Ahora voy a colocarle color a los aros de los parlantes. Entonces a este lo voy a poner. eh, vamos a ponerle un.
No, dejémoslo así, un gris bien oscuro. Y le voy a dar la apariencia como si fuera un vidrio sólido. Bueno, el vidrio sólido tiene una característica y es que aquí tiene una distancia de transparencia. Venga un momentico, yo le cambio el color para que ustedes lo puedan ver ahí. Por ejemplo, ahí que está rojo, o vamos a ponerlo amarillo, que era lo que iba a hacer. Un amarillo más quemadito, ahí. Entonces, mire, la transparencia, la distancia de transparencia hace que el vidrio uno lo vea más grueso o más delgado. Es decir, que este color se interprete más fuerte o que se mezcle más, o sea, sea más oscuro. Entonces depende de acá. Si yo, por ejemplo, le pongo más distancia, mire que el color va a ser más claro. ¿Sí? Y si le pongo menos distancia, por ejemplo 1 milímetro, mire que el color va a ser más subido, casi que tendiente como a anaranjado. Entonces ahí, él por defecto venía en 10 milímetros. Entonces 10 milímetros me da como esta apariencia acá. Bien, entonces si quiero que esto sea menos tinta, por ejemplo, no sé si han visto que los vidrios, vamos a ver si encontramos una imagen acá. Por ejemplo, los vidrios de las ventanas, exactamente, mire que aquí me salió. Mire que los vidrios de las ventanas tienen una característica y es que si usted los ve por la cara, se ve totalmente transparente. Pero si usted los ve por el lado, se ve como verdecito. Entonces, este color de aquí se manipula, o sea, la intensidad de ese color de ahí se manipula con la distancia de transparencia. Si usted quiere que sea totalmente transparente, o sea, translúcido, que esto no sea verde, sino que sea totalmente blanco, claro, entonces aumentele esta distancia. Mire que por ejemplo ahí le coloqué 1000 y mire que no se ve el color amarillo por ningún lado. Pero si usted quiere intensificar el color, entonces manéjelo con poca distancia. Por ejemplo 5. Y mire que ahí se encendió mucho más. Bien, entonces eso es con el tema del vidrio. También el vidrio tiene por acá me está. Ah, sí, listo, no hay problema, Santiago. Pues ahí se pone al día con la clase, con el video de clase. Bueno, este vidrio también tiene una característica y es que eh, tiene este elemento que se llama roughness. Entonces, este elemento va a hacer que sea un vidrio totalmente translúcido o que sea como una especie de vidrio opalizado. ¿Sí? Con vidrio opalizado vamos a ver si me sale por aquí, es como este efecto. Sí, que se ve acá. Entonces, si yo le añado, mire que ahí está completamente translúcido, ¿sí? Brillante. Entonces, si yo le añado aquí, por ejemplo, 0.5, mire que automáticamente se convierte en un vidrio opalizado. Bueno, pero entonces está muy grande, 0.3, 0.03. ¿Listo? Entonces, de eso se maneja aquí el roughness directamente. Bueno, eso es con ese vidrio que es sólido. Con este vidrio, el solito, este es un vidrio que digamos que se utiliza más como para el tema de hacer plásticos translúcidos, porque se ve de esta manera. Y en este caso no tiene, eh, digamos, la manera de poder colocar más color o menos color es a través de, ¿sí? En el tema de la refracción. Cuando uno le pone la refracción, entonces ahí se coloca. En el momento en que uno le está colocando la refracción, obviamente lo está convirtiendo en un vidrio sólido. ¿Ya? Pero bueno, hay diferencias. Este elemento se llama índice de refracción, les voy a mostrar acá. Es el efecto que permite que, bueno, aquí lo explica. Es el efecto que permite que cuando usted tiene, por ejemplo, eso es de cada material, ¿no? Eso es un valor
que tiene cada material de acuerdo, digamos, a la constitución de ese material. Por ejemplo, el índice de refracción del agua es 1.5, por eso viene como en ese estándar, ¿sí? Porque esto normalmente se utiliza como para hacer líquidos y ese tipo de cosas. Y el índice de refracción es básicamente la característica que va a tener el material, que es lo que se ve acá. Digamos, aquí está el agua y mire que aquí entra el tubito y en el momento en que entra el tubito, ahí mismo se deforma la, la visual. Entonces, esa característica es el índice de refracción. Si ese índice de refracción es igual a 1, quiere decir que esto es completamente, o sea, no va a haber esta deformación. Y conforme aumenta, entonces lo que va a hacer es que se va a deformar más, que es el mismo efecto que tienen como las lupas, ¿sí? Que cuando yo paso la lupa, pues básicamente se está deformando la imagen, entra a deformarse la imagen. Entonces, por ejemplo, si yo lo pongo, mire, 0, bueno, creo que no aguanta el 0, sino el 1. Mire que esto es totalmente plano, o sea, queda como una calcomanía, porque precisamente no se está deformando nada. Y en el momento en que lo empiezo a subir, pues ahí ya empieza a coger como cuerpo. Si esto es más grande, pues obviamente va a ser mucho más brillante la parte interna que la parte externa, entonces se va a ver así como plateado. ¿Listo? Entonces lo voy a dejar así por defecto en 1.5 y si ustedes quieren ver, por ejemplo, para desarrollar algunos materiales, ustedes pueden buscar acá índice de refracción del diamante, por ejemplo. Entonces por ahí les va, por aquí hay, mire, diferentes. Índice de refracción 2.42. ¿Listo? Del rubí 1.77, el zafiro 1.77, esmeralda, Ustedes se averiguan este valorcito y lo ponen allá y el programa automáticamente se los representa. Bien, de hecho, mire que aquí cada material tiene ¿listo? Su índice de refracción. Entonces, bueno, ahí está esa partecita ahí. Bueno, los materiales de pintura, pues básicamente es el difuso, el roughness y el tema de digamos, de la pintura como tal, o sea, el reflejo, la capacidad de reflejar. ¿Listo? Vamos a ver qué otros hay por acá. Bueno, este del plástico ya lo habíamos visto. Bueno, por lo pronto, digamos que estos de aquí ya están resueltos. Bueno, está este flat, que es únicamente, digamos, como un material sin sombra plano. Normalmente se utiliza como para hacer siluetas, entonces es bastante útil por cuando ustedes quieren, por ejemplo, que aparezca como la figura humana. Como queda, por ejemplo, así. Entonces, digamos, uno puede hacer el objeto que quede en materiales y la figura humana que quede así como en silueta para no restarle de pronto importancia, pero de todas maneras que se vea la relación hombre-objeto, ¿sí? La relación humana que a veces se la piden a uno en muchas ocasiones en el desarrollo de un producto. Y este difuso pues solamente es el color y ya, color con sombras, pero no tiene la capacidad de ponerlo más reflectivo, ni menos reflectivo, ni nada de eso. Entonces bueno, digamos que ya salimos en términos generales de todo esto, nos quedan estos thin film y translucent, que eso los vamos a ver más adelante porque es que estos sí requieren de unos parámetros, digamos, más elaborados, pero por ejemplo, con este translucent se puede realizar este tipo de materiales. Como por ejemplo la piel humana o como por ejemplo, bueno, son los materiales que, como un material de silicona, bueno, he hecho las gomitas, como por ejemplo estos materiales, ¿sí? Que son materiales que absorben la luz, ¿sí? Como que absorben la luz y dan este efecto así como si lo estuvieran. Entonces,
para este tipo de materiales se utilizan los materiales translúcidos, pero pues eso sí hay que, tienen más detalles, ¿no? Hay que ver cuál es la distancia de penetración de la luz y bueno, un montón de cosas. Entonces, por ahí tengo un ejercicio preparado que es precisamente hacer como unas gomitas. Vamos a ver si lo alcanzamos a ver. Entonces, bueno, este por lo pronto yo lo voy a dejar aquí en plástico. Vamos a cambiarle este color amarillo. Listo, por ese gris. Y seguimos acá entonces aplicando materiales. Bueno, vamos con, primero, voy a aplicar los materiales a los conos. Entonces aquí están el material de los conos. Como eso es como una especie de papel, entonces lo que voy a hacer es un material en el difuso. Un momentico, que ahí estoy cambiando, no le di doble clic. Así, aros conos. Ok, eso es que esté ahorita de aquí. Bueno, no, ese vamos a ponerlo emisivo. Y le voy a poner un color listo, así, que quede como iluminación. Este de acá, que se llama conos, es el que es este de acá, este sí. Entonces acá lo voy a dejar en plástico, pero ese plástico lo voy a poner de color gris oscuro, que es esta parte de acá, y lo que voy a hacer es el especular, lo voy a poner en un gris para que no brille mucho, ¿sí? Que no sea muy brillante, y el roughness también le voy a dar la capacidad, mire que aquí está brillando bastante, le voy a dar la capacidad de que sea más bien opaco, para que quede como una especie de papel. Este del centro, ¿sí? El centro de los parlantes, este, doble clic. Entonces mire que a este de acá vamos a ponerlo de color blanco y le voy a decir aquí que sea un metal. Bueno, de hecho lo voy a poner cromado. Bien. Y entonces mire lo que vamos a hacer. Voy a tomar ahora sí las rejillas. Bueno, los tornillos también le voy a poner un material cromado. Este pues ya lo sabemos hacer. Entonces metal, shirt. Y vengo acá y le digo cromo y listo. Ahí salió. Y a esta marca pues también le voy a poner el mismo material de los tornillos. Bueno, que ahí no se ve. Venga más bien. No, voy a hacer un material independiente aquí. Entonces clic derecho, material, desligar material. Para que esto se vea acá, este se llama tornillos 1, entonces este se lo va a poner a toda la capa. Listo, queda ahí. Y venga, le cambiamos el nombre. Listo. Entonces el material de la marca, pues se lo va a poner si en metálico. Bueno, vamos a hacer un emisivo también, pero de color blanco, que sea una luz blanca. Listo, para que ahorita que le baje la luz al entorno, entonces se ve ahí reflejado. Bueno, y entonces para las rejillas, ponle cuidado, voy a utilizar un material acá, que va a ser el material con una capa, con una opacidad, con un mapa de opacidad. Estas rejillas las voy a dejar así en color negro. Simplemente les doy doble clic y aquí donde dice plástico,
voy a decirles pintura, bien, y la pintura así de color negro la voy a dejar, pero en las texturas, mire lo que voy a hacer, opacidad, entonces voy a colocarle un mapa que es este de acá, se llama rejilla. Este mapa es información en blanco y negro, lo que quiere decir que lo que está de color negro va a ser un hueco, lo que está de color blanco me va a dejar ver el difuso. Entonces si yo le digo abrir, entonces mire lo que sucede acá. Un momentico me voy a acercar para que ustedes lo vean bien. Sí, entonces mire lo que pasa acá. Aquí por los huequitos me está dejando ver la parte de atrás. Yo este mapa de opacidad, bueno, mire que ahí está en caja. Entonces lo voy a cambiar a plano. Y lo otro que voy a hacer es que le voy a cambiar el tamaño. Entonces, unidades de la escena, y aquí está, por ejemplo, en 28, vamos a ponerlo más pequeñito, por ejemplo, en 15 milímetros. Entonces, mire que quedan los huequitos. Bueno, de pronto ahí quedaron muy juntos. Los voy a poner en 28. Listo, ahí queda. Si a este mapa de acá yo le coloco, yo lo apoyo, o sea, pongo este mismo en el relieve, entonces mire lo que sucede. Automáticamente esto queda como si estuviera troquelado. ¿Listo? Y le puedo aumentar o disminuir dependiendo obviamente de lo que quieran. Entonces, por ejemplo, aumentar el relieve lo puedo hacer desde acá. Actualmente está en 1, lo voy a poner en 1.5 para que se vea eh, más hundidito. Bueno, aquí vamos a añadirle un poquitico de roughness. Eso, así, para que se note. Listo, entonces ahí tengo ya ya tengo el parlante completo. Bueno, ya vienen las preparaciones para el tema del renderizado. Entonces mire lo que voy a hacer. Le voy a añadir una perspectiva, en este caso de 35 milímetros, para que le dé un aspecto pues muchísimo mejor. Un momentico, yo le cambio aquí este color de los aros. Vamos a ponerle uno que sea como más tendiente a azul. Eso, ahí. Bueno, y entonces, bueno, como voy a preparar la escena, entonces primero muevo la perspectiva para tener una perspectiva, digamos, mucho más atractiva. Y lo otro es que voy a cambiar el fondo, le voy a colocar un fondo de un color, de un solo color. Pero entonces póngale cuidado aquí lo que voy a hacer. El Keyshot me permite hacer a mí, por acá me pregunta Adrián, que si hay manera de hacer que el emisivo cambie de color en una animación. Sí, sí se puede. Pero eso lo vemos después. De hecho, aquí hay la posibilidad de hacer esos cambios de materiales. Ahora, aunque eso no lo incluimos dentro del programa del curso, y les voy a explicar por qué no se incluye, porque es que realizar una animación, la animación para los que no saben es una secuencia de fotografías. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer una animación donde está este aquí y quiero hacer un desplazamiento de cámara de ahí hasta aquí, eh, para hacer esa animación, entonces él toma una foto aquí, otra foto en esta posición, otra foto en esta posición, otra foto en esta posición y así sucesivamente. Entonces esa secuencia de imágenes, cuando uno las junta en un programa de edición de video, lo que hace es que se ve, digamos, fluido, ¿sí? Se ve como si fuera un movimiento fluido. Sacar cada una de esas imágenes pues toma un determinado tiempo. Digamos, si yo pongo a renderizar esta escena, qué sé yo, se demorará un render, digamos, 3 minutos. Pero digamos, si yo quiero hacer una animación de 1 minuto, tengo que tener en cuenta que por cada segundo de animación que vaya a generar, debo renderizar como mínimo, para que sea fluido, 25 imágenes. Estaríamos hablando de
que un segundo, de un minuto de animación, que son 60 segundos, estaríamos hablando de 1500 imágenes para un minuto de animación. Entonces, pues obviamente no contamos con el tiempo aquí de hacer eso y por lo general pues los computadores tampoco están como para poder desarrollar ese tipo de trabajos, de proyectos. ¿Listo? Entonces por eso no se ve. Sin embargo, sí podemos entrar y les puedo explicar cómo se hace ya para que ustedes lo puedan ejecutar más adelante. Pero sí se puede hacer, Adrián. Entonces al final del semestre vamos a ver un poquitico de eso. Entonces bueno, después de que yo tengo ya toda la escena aquí hecha, entonces ahora sí, póngale cuidado, voy a cambiar el entorno por un color. Pero lo que yo quiero es que el, eh, el esquema, el gráfico, ¿sí? El render que vaya a sacar el objeto, tenga los reflejos del entorno, de uno de los entornos. Entonces, por ejemplo, digamos, ahí tiene estos, aunque este no es tan llamativo, este yo creo que es un poquito más llamativo en términos de iluminación. ¿Sí? Miren que ahí se refleja más. Bueno, dependiendo obviamente pues como del entorno que ustedes quieran y tal. De hecho, creo que aquí pegaría más los exteriores. ¿Sí? Entonces, dependiendo obviamente de lo que ustedes quieran. Entonces, yo lo que quiero aprovechar es los reflejos del exterior, ¿sí? de los mapas estos del exterior. Ahorita les explico cómo poder cambiarlos. Pero, o sea, cómo poder poner unos que yo después pueda descargar de internet, ¿no? A eso me refiero. Entonces, quiero poner eso, pero que aprovechar esos reflejos, pero que el entorno sea de un color. Entonces, ¿cómo hago eso? Después de haber seleccionado la imagen del entorno, entonces me voy aquí al medio ambiente. Esta es la imagen. Les voy a decir qué parámetros puedo yo manejar de la imagen. Entonces, primero ya nosotros vimos que el brillo y el tono, el brillo y el contraste, perdón. Entonces, si yo mando este menos aquí, entonces mire que va a resaltar automáticamente los elementos que tengo retroiluminados. ¿Sí? Ahí se van a ver. En este caso vamos a dejarlo en 0.8 para que se vea un poquitico esta parte de acá. Contraste lo voy a aumentar a 1.2. Ahí, exacto. Y mire las características que yo puedo cambiar del entorno. Entonces, por ejemplo, transformar. Puedo poner más grande o más pequeño el entorno. Entonces, si lo pongo más grande, pues obviamente las baldosas aquí van a ser más grandes. Si lo pongo más pequeño, pues las baldosas van a ser más pequeñas y el entorno va a ser más pequeño. Por ejemplo, aquí lo voy a colocar de 2000. ¿Ya? Entonces, eso me va a modificar obviamente los reflejos y todo el tema. Bueno, adicionalmente este que se llama Height controla la altura. Actualmente está en 0, pero si yo la subo, pues obviamente lo que estoy haciendo es subir el mapa. Si yo lo bajo, entonces mire que este me va a quedar como en el aire. ¿Listo? Yo lo voy a dejar ahí en 0, porque ahí está. Y lo otro que puedo hacer es rotarlo. Entonces mire, si yo lo roto, pues voy a poder, digamos, aquí está mirando hacia las puertas, aquí lo voy a poner a mirar hacia la calle. Sí, mire que ahí cambia obviamente la iluminación. Entonces yo puedo modificar el entorno haciéndole una rotación. Bien, entonces puedo manejar eso desde acá. Pero mire que también aquí hay una opción que se llama fondo. Entonces aquí donde dice fondo, si yo quiero, puedo dejar la iluminación de este, o sea, la iluminación y los reflejos de este, pero colocar un color sólido. Entonces en este caso, aquí cambiaría al color que yo quiera para poder generar el render. ¿Listo? O también puedo utilizar lo que comúnmente se conoce como un backplate image. ¿Qué es un backplate image? Entonces ya les voy a explicar. O sea, con la misma iluminación
lo que voy a hacer es utilizar una imagen de fondo. Entonces la imagen de fondo, si le doy clic ahí, pues aquí me permite seleccionar una. Yo no descargué una imagen de backplate, pero sí voy a utilizar una de las que tiene Keyshots. Entonces, ¿qué voy a hacer? Librería. Mire, me paso aquí a esta pestaña que se llama Backplates. Ahora ahí y yo tengo todas estas. Entonces, por ejemplo, dentro de los backplates, mire, tengo front plates, imágenes de interior, ¿sí? Para montajes de interiores, exteriores y en estudio. Entonces, por ejemplo, digamos que esto es un objeto al cual yo le estoy tomando fotografías en un estudio, entonces puedo tener un sinfín. Entonces le doy doble clic ahí y mire cómo yo lo puedo cuadrar acá en la perspectiva en que necesite. En este caso estoy modificando, ¿sí? la perspectiva. Entonces, por supuesto, ahí no me está coincidiendo la iluminación de la escena porque si ustedes ven que la escena viene por aquí las luces. Entonces me tocaría girar esto para el otro lado. Pero digamos que es un ejemplo allí. Entonces voy a colocar otro backplate que es este de aquí, este de acá. Es como una especie de mesa. Entonces digamos que yo quiero hacer un fotomontaje allí. Entonces simplemente lo ubico, vengo y lo ubico. ¿Listo? Pero aquí sería útil saber cómo es la perspectiva, ¿sí? de este tema para poder que me coincidan los puntos de fuga y todo lo demás. Entonces, mire, para cuadrar la perspectiva, yo me voy a ir aquí donde está el menú cámara y aquí dice ground grid, ¿sí? Cuando yo le doy clic ahí, entonces mire, ahí sale esta rejilla y en el momento en que yo la giro, pues voy a poder cuadrar aquí los diferentes puntos de fuga. Por ejemplo, mire que esta línea de aquí me está dando el punto de fuga y esta de aquí me está dando otro punto de fuga. ¿Sí? Y mire, obviamente es esta parte acá. Entonces, bueno, yo puedo cambiar obviamente la perspectiva también y va a cambiar esa rejilla, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí lo pongo en 30 y miren que el punto de fuga es más, o sea, es más fugado todavía. 40, es como por ahí. Ajá. Bueno, de hecho, sería un poquito más. Creo que el tamaño del lente está como por ahí por 45, porque miren que ahí sí ya me cuadró con esta línea de acá y la línea de aquí. Por ejemplo, ahí y después ya cuando termine de cuadrar, entonces quito este y mire que ya me queda, ya me coincide con el fondo. Entonces, aquí también dentro de esto también tengo este tema que se llama las ground shadows, que son las sombras del piso, ¿sí? Estos que se ve por acá. Occlusion, entonces son más precisas, son más cerradas. Y tengo este objeto, esta parte que se llama Ground Reflections, que me permite que se vea un reflejo, digamos, si el piso yo lo quiero como si fuera un material reflectivo, en este caso que es como una losa de mármol, pues es un material que es reflectivo, entonces lo puedo generar allí. ¿Listo? Y este Flatten Ground es para generar qué tan grande quiero yo que sea la sombra. Entonces aquí le puedo dar una... Sí, miren aquí cómo se mueve la sombrita en esta parte de acá. Si es pequeñito, él se cierra. Si es grande, entonces él abarca más espacio, entonces me va a dar mucho más espacio la sombra. Entonces en este caso voy a ponerle el mismo tamaño del entorno que había utilizado. Está aquí, ¿no? Listo. Ah, bueno, y por supuesto le puedo cambiar el color a la sombra y lo que quiera. Entonces, puedo utilizar ese fondo o simplemente puedo utilizar un fondo
cualquiera. De hecho, venga, yo lo pongo más pequeñito. Listo, entonces allí está. Bueno, y pues también, pues obviamente pueden utilizar los fondos. A mí personalmente, si me preguntan, pues yo estas imágenes las utilizo de vez en cuando necesito como que se reflejen cosas así. Pero en el caso de este objeto, pues que es como un producto, me gusta hacer la iluminación de estudio. Por ejemplo, con con las tres luces. Entonces póngale cuidado a lo que voy a hacer acá. Digo que, bueno, aunque esta no es la imagen acá, o sea, realmente estoy utilizando este mapa. No debería salirme esta imagen, pero bueno. Entonces aquí los ajustes, lo que voy a hacer es cambiarle el color al fondo. Bueno, primero le voy a quitar las reflexiones de los pisos y le voy a cambiar el color a la iluminación. Bueno, lo voy a rotar un poquitico. Ahí simplemente como para generar estos brillos así y este brillo de aquí atrás. Y en el editor entonces puedo cambiar las luces. Entonces, por ejemplo, esta luz de aquí, vamos a cambiarle el color. Entonces le voy a poner una luz verde. Y está, por ejemplo, acá atrás. El modo de caída, mire que aquí se ve, yo lo pongo un poquito más grande. Listo, por ahí. Para que en el render, digamos, no me salga este. Listo, Nicolás, no hay problema. Se pone al día entonces con el video. Bueno, entonces ahí luego genero acá. Entonces aquí le puedo modificar el tamaño a la luz. En este caso sería esta luz si la quiero más grande. Y si la quiero más pequeña. Bajarla así en 36 como estaba. Le puedo cambiar, por ejemplo, la caída de la luz. Entonces fíjense que ahí está como definida. En este caso, si yo le digo que sea blend, entonces mire que le cambia pues como la caída. Alfa, screen, bueno, la afectación como tal. Y también tengo la posibilidad de manejar los ajustes. Entonces, qué ángulo quiero que se acomode o eh, la proyección de la línea, que si quiero que sea una de la línea, no de la luz. Si quiero que sea circular o rectangular o lineal o cuadrática. Esto se debería ver acá, pero pues no entiendo por qué es que esta vaina quedó ahí. Ya, ahora sí. Bueno, fíjense aquí cómo va a quedar. ¿Sí? Entonces mire, así con el borde difuminadito, o rectangular, lineal, cuadrática, exponencial, o circular como estaba, que es definida. Entonces personalmente lo manejo yo aquí en rectangular, para que sea como difuminadita. Entonces lo mismo esta. A esta de aquí le va a cambiar el color. Vamos a ponerle un azul. ¿Sí? Entonces mire, me da este viso azul aquí. Y vamos a cambiarle de circular a rectangular, que sea un poquitico menos la incidencia. Y finalmente este de acá antes también, pero esta la va a poner roja.
bueno, que sale acá. Simplemente ahí como medio. Listo, medio tocado. Bien. Y por último, lo que voy a hacer es cambiar los colores del fondo. Entonces me paso al fondo, este de aquí, y por ahí, por ejemplo, este de acá, entonces vamos a ponerle un gris, perdón, un azul bien oscuro. Y arriba vamos a cambiarle a un azul un poco más claro. Ya, entonces ahí tengo el esquema del render y listo. Bueno, por otro lado, entonces píllense este efecto también acá. Hay un efectico que se llama profundidad de campo. El efecto de la profundidad de campo es lo que me permite que en las imágenes yo pueda tener este efecto que se ve acá, que pueda tener cosas enfocadas en el primer plano y desenfocadas en un segundo plano, o incluso al revés, enfocarlas en o sea, por allá atrás y aquí en el primer plano desenfocarlas. Entonces, ese efectico se puede lograr aquí en Keyshot. ¿Cómo se hace eso? Entonces me voy a ir a la cámara. Eso es un efecto del lente, ¿no? De la cámara. Más adelante vamos a ver por qué se da, pues, y cómo aprenderlo a manejar bien. Y aquí está esta característica. Entonces yo chuleo ahí, Deep of Field. ¿Listo? Ese Deep of Field tiene dos parámetros, la distancia focal y el número F, que esta es la apertura del diafragma. Si yo bajo esto, conforme más bajito esté, más desenfocado se va a ver. ¿Sí ven, no? Y quiere decir que entre más grande sea el número, por ejemplo, si yo coloco un F22, que es digamos mmm, las aperturas más grandes de diafragma que tienen los lentes de cámaras, pues se va a ver todo enfocado. Si estamos hablando de un F normal, digamos un F8 o un F5. Y cuando se habla de fotografía macro, perdón un momentico, estamos hablando que los números, sí, la fotografía macro es para este tipo de cosas, para generar fotografías pues como con detalles de los animales, de los insectos y todo eso. Entonces, por ejemplo, en el caso de la fotografía macro, las distancias focales deben ser muy pequeñitas. Y mire que aquí está desenfocado, aquí enfocado y allá desenfocado. Entonces, esto representa unos números bien grandes, bien, bueno, es inversamente proporcional. Cuando le digo bien grandes es que son muy pequeños. O sea, números, por ejemplo, hay lentes de 1.2 DF, que son lentes carísimos y que me dan esas características como lo que vieron ustedes allí de esta foto. ¿Ya? Entonces aquí se puede manipular de esa manera. Por ejemplo, lo voy a dejar en un F4 y la distancia focal la defino yo de aquí. Entonces yo le doy clic acá y si yo quiero que enfoque, por ejemplo, esta punta de acá, le doy clic ahí. Y mire que, un momentico cierro este para que se vea más. Y mire que todo esto se ve desenfocado y este punto enfocado. Entonces, si yo quiero enfocar, por ejemplo, el iPod, entonces con este activo, le doy clic, digamos, a la ruedita aquí. Clic ahí y mire que él hace el foco sobre esta parte.
No lo ha cambiado. Un momentico, yo le cambio la distancia aquí, 200 milímetros. ¿Listo? O cambiarlo, por ejemplo, aquí. Entonces, si quiero la distancia focal que cambie, doble clic y él la calcula automáticamente. Entonces eso me puede dar a mí un panorama interesante desde el punto de vista de el renderizado, porque yo le puedo decir que quiero que lo enfoque en esta parte. Sí, entonces mire, aquí sale ese enfocado, se ve enfocado el iPod y se desenfoca esta parte de acá. Y bajémosle un momentico a esta luz de aquí. Bajémosle la intensidad. De hecho, ahí. O mejor dicho, quitemos esto. Entonces listo. Fíjense que ahí eh, se genera el render. Listo. Entonces, bueno, este proyecto acá, este proyecto que es de trabajo en clase, va dentro de la carpeta va dentro de la carpeta de el corte 3. ¿Sí? Entonces aquí están los audífonos y el dock del iPod sería aquí en esta. ¿Listo? De hecho me cambiaron. Bueno, ahí está el. Esto hace parte del corte 3. Listo, entonces iría en esta carpeta acá. Un momentico, yo veo una cosa. Ah, ok, ya, perdón. Es que me metí en la carpeta que no era. Por acá me dice, no, las imágenes de textura no están, o sea, esas son imágenes que yo descargué que yo descargué de internet. En ese caso las buscarían ustedes. Sí, para que no todos sean iguales, pues. O sea, los materiales se encargan de hacerlos ustedes y de construirlos con las diferentes imágenes de ustedes mismos. Ya, es esta sí es la de acá. Entonces aquí donde dice trabajo en clase, entonces carpeta de los audífonos, los renders de los audífonos, recuerden que son 5 renders con las respectivas calcomanías de las marcas y este que es el dock del iPod. ¿Listo? La próxima semana vamos a ver otro ejercicio en relación al tema del mapeado de texturas. Entonces, también vamos a tener una división, digamos, de la clase en dos partes. La primera parte, revisión de los avances del proyecto. Y la segunda parte, entonces vamos a ver un ejercicio que es de unos zapatos, para que aprendamos el concepto de mapeado de texturas. Pues, aunque ya sabemos, digamos, cómo es el mapeado en modelos como digamos, el mapeado de caja o el mapeado plano, a veces los modelos son orgánicos
o tenemos la intención de resaltar algunos detalles con el modelo, entonces se necesitan unos mapeados especiales que uno mismo puede hacer. Entonces les voy a explicar cómo utilizarlo desde Rhino para que lo tome el Keyshot. ¿Listo? Muchachos, ¿alguna pregunta con relación a lo que vimos hoy? Entonces, pilas, varios conceptos vimos hoy. Primero, el manejo de los mapas de relieve, de desplazamiento, de opacidad, bueno, todos esos, para generar obviamente las rejillas y para generar también las texturas que ustedes ven acá. Vimos también el concepto de los materiales emisivos, es decir, y los bombillos pues que están alumbrando, en este caso este. Vimos el concepto de los medios ambientes, es decir, cómo dejar la iluminación, cómo hacer los reflejos, cómo cambiar los colores, cómo cambiar las luces, ¿sí? El color de las luces que están iluminando nuestra escena, como en este caso lo que genero yo acá. Y también, por último, vimos el concepto de la profundidad de campo, es decir, este efectico que me permite enfocar una parte del renderizado y otras que queden desenfocadas. Entonces, los 5 conceptos que acabé de mencionar deben estar presentes en los renders que saquen de esta escena. ¿Sí? De esta escena me van a sacar 5 renders. No necesariamente tienen que cambiar los materiales, o sea, el material puede ser el mismo, digamos, esta es una vista, muevo el aparato o para otra parte, entonces le hago otro enfoque a un detalle y digamos, esta es una vista, aquí entonces voy a cambiar la perspectiva, qué sé yo, por ejemplo aquí, y para resaltar el detalle aquí de la malla, entonces simplemente lo que hago aquí es en la cámara, la distancia focal entonces se la cambio. Sí, mire que ahí está enfocado esta parte aquí y desenfocado todo lo demás. Por ejemplo, aquí vamos a aumentarle el número a 8 para que no se vea tan desenfocado esta parte aquí. De hecho, vamos a ponerlo en 11. Y mire que ahí estoy abriendo la distancia focal. Pues aquí se ve el foco y se ve desenfocado allá. Ya, entonces 5 renders de esta escena. Los de la semana pasada, que fueron los de los audífonos, también 5 renders. Listo, en las carpetas respectivas. Estamos hablando del tercer corte. Hay plazo de entregar estos 5 renders y los 5 renders de los audífonos hasta el 12 de mayo. Se los voy diciendo pues para que no van a dejar coger el tiempo con ese tema. Bueno, preguntas finales. Bien, avancen entonces también con el tema de las entregas para que podamos revisar la próxima semana. Si estamos hablando de que la entrega es el 12 de mayo, estamos a una semana, 2 semanas, es decir, dentro de 3 semanas, en 20 días es la entrega. Entonces solamente quedan 2 semanas de correcciones, ¿listo? Para esa entrega del tercer proyecto. Entonces pilas, avancen bastante porque si tienen preguntas, pues la idea es que las resolvamos en clase. Entonces avancen bastante para poder que tomemos la clase del 28 de abril y del 5 de mayo para que las tomemos de asesorías. Bien. Bueno, muchachos, vamos a dejar hasta allí. Creo que no es más por el día de hoy. Ya tienen ahí como bastantes proyectos y cosas para desarrollar. Entonces nos pillamos dentro de 8 días si Dios quiere. Y por supuesto si tienen preguntas a través del correo electrónico con mucho gusto. Entonces nos estamos hablando. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Vale. Listo, profe, gracias. Bueno, que estén bien. Gracias, profe.